Bienvenidos una semana más a Descubriendo A de la Tecla de Aux, la sección en la que conocemos a personas relacionadas con el mundo literario que nos harán verlo desde un punto de vista muy peculiar. Hoy descubrimos a Samuel Camacho y a su misteriosa Elena Cruz. Bueno, pues en el Descubriendo A de hoy nos acompaña Samuel Camacho, el autor de Elena Cruz, Sombras sin almas, una novela que nos mantendrá en vilo desde el primer capítulo con una protagonista muy inquietante. ¿Qué tal estás, Samuel? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y muy emocionado de tener esta Bueno, oportunidad de charlar un ratito contigo. y nosotros de hablar contigo. Samuel, hay una pregunta que circula por las redes que yo no puedo evitar no preguntarte. ¿Quién es Elena Cruz? Eso es una pregunta que deberíais resolver leyendo la novela, por supuesto. Uh-huh. En teoría, es una historia que a mí no me gusta contar mucho a la gente que no lo conoce o que no lo ha leído, porque es una historia que va evolucionando mucho. Entonces tú vas descubriendo quién es Elena Cruz conforme vas leyendo lo que le va pasando. Uh-huh. ¿Qué van a encontrar los lectores en este libro, Samuel? Sobre todo mucha acción, ¿vale? Mucha aventura, mucha acción, un ritmo muy alto y muchas cositas nuevas, muchos giros de drama, muchos giros en la historia que te deja muy sorprendido. Todos los capítulos, y además una cosita buena que tiene es que todos los capítulos acaban con algo que te deja enganchado para decir, uy, quiero ver el siguiente. Es verdad, y eso lo he leído en los comentarios que tiene este libro, que tiene muy buenas críticas y sobre todo, si en algo coinciden todos, es en eso, que el personaje de Elena es muy inquietante, ¿no? Y te mantiene en todos los capítulos como un poco desconcertado de que no sabes lo que va a pasar, que al final es el objetivo de una novela de suspense, ¿no? Exacto. Ese es el objetivo, sobre todo de cada mini escena, de cada final, de cada capítulo, dejarte ahí en el aire para diciendo, necesito algo más. Si tú Hay tuvieras gente, hay gente que, hay gente que son 300 páginas, no es un libro demasiado largo, pero hay gente que lo ha leído en 3 días. claro, Eso, una es lo, barbaridad. es lo que pasa con este tipo de novelas, que le tienen tan enganchado que es imposible dejar de leer, ¿no? Eh, Exacto. Samuel, si tú tuvieras que describir tu libro, aunque no hablemos de Elena Cruz, pero para que los lectores, los seguidores de Tecla sepan un poquito de qué va esta historia, ¿cómo la resumirías tú? Pues la novela el género, estamos hablando de la novela negra, de la novela policial, novela de espías, novela oscura, donde, como decía antes, la historia, los personajes, Elena, van evolucionando conforme va pasando las páginas. ¿Vale? Mucha acción, no quiero dar muchos detalles que den mucho de esto, pero Claro. mucha acción, mucho ritmo, muy entretenida, pero Uh-huh. dentro de lo que hablamos de ese tipo de espía oscuro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si podríamos comparar mi historia con otra, hablaríamos de la comparación con Falcó, de Pérez Reverte. Seguramente la mayoría de los lectores conocerán esa trilogía. Pues es algo muy similar. Es un personaje parecido, un personaje que a mí cuando yo leí la trilogía me encantó, y es un personaje en ese estilo, en ese mundo. ¿Podemos decir que esta trilogía de P.R. Reverte ha sido tu inspiración? Sí, para esta novela de Elena Cruz, la base la sentó Falcó, Lorenzo Falcó de Pérez Reverte. Esa trilogía fue quien sentó los cimientos para que naciese Elena Cruz. Además, en la portada de tu libro, la imagen es la de Elena, es una ilustración de este personaje, ¿no? Que ya simplemente la portada, ella sentada, una mujer con unos rasgos muy fuertes, fumándose un cigarrillo, ya te hace alimentar ese misterio del que vas a encontrar dentro de la novela, ¿no? Exacto. Yo a la chica que me hizo la ilustración le dejé a Aida Valero, de la que estoy muy agradecido. Con 4 cositas que le conté del personaje y 4 ideas que tenía, ella plasmó perfectamente lo que yo buscaba para darle vida, para darle cara a Elena, para darle forma a Elena. Ella supo plasmarla perfectamente en esa portada fantástica. Que la verdad que una de las partes que más me gustan de la novela es la portada. Es Claro, fantástica.
Y sobre todo en un personaje como ella, que Elena es la protagonista de la historia, es muy importante porque las novelas románticas, aunque nos describan al personaje, pero más o menos tenemos como una idealización, pero en un personaje tan potente como este, es muy importante tener, visualizarla y tenerla en la portada, pues nos ayuda mucho a ello. Samuel, ¿qué te llevó a ti a crear el personaje de Elena Cruz? Pues me llevó, yo siempre desde pequeño siempre me ha gustado mucho leer, siempre me ha gustado mucho escribir, pero lo que siempre hablamos, una vez estás trabajando, un horario completo, no sé qué, familia, encontrar esos momentos es complicado. He atravesado últimamente una época laboral irregular y pensé, este es el momento de ver si yo soy capaz de crear algo diferente, o sea, crear algo diferente. Y si yo soy capaz de acometer un proyecto así, de sentarme, crear personajes, crear una historia y terminarlo y conseguir acabarlo. Y la motivación fue esa, el decir, voy a intentarlo, vamos a intentarlo. Lo que comentaba antes, acababa de terminar la trilogía de Falcó. Soy muy seguidor de Pérez Reverte. El Capitán Ala Triste es uno de mis personajes favoritos de siempre. Y buscaba algo así, buscaba ese tío duro, ese tío no sé qué, ese tío que... Pero dándole vida de otra manera. Y de ahí nació la idea de Elena Cruz. De Elena Cruz. Porque profesionalmente, Samuel, tú perteneces al mundo empresarial, que Sí. esta es tu primera novela y te has estrenado con Elena. Entonces, ¿cuándo surge la idea de decir tú, yo quiero escribir un libro? Pues hace más de 20 años. Hace muchísimo tiempo que he empezado 1000 proyectos, he dejado 1000 proyectos porque no encontraba esa disciplina, esa motivación, sí. Faltaba disciplina, tiempo, me faltaba algo, faltaba esa constancia que necesitas cuando te sientas a escribir, cuando te sientas no solo a escribir, sino cualquier proyecto, cualquier cosa que te sumerjas, necesitas esa disciplina y esa constancia que a mí me faltaba. Claro. Entonces, yo, como decía antes, hace estos últimos 2 años, por irregularidades en el trabajo, encontré ese momento ideal para todo esto. Claro, yo te iba a preguntar que por qué una novela de suspense, pero ya me has dicho que la motivación fue a raíz de leer las novelas de Pérez Reverte, ¿no? Que es muy importante siempre tener esos referentes ahí. Exacto. Bueno, yo soy mucho, obvio, de novela negra, novela policíaca, Lorenzo Silva, John Verdon, Pérez Reverte con ese tipo de personajes. Soy mucho de esa novela. Entonces, yo quería escribir pues de lo que me gusta, o sea, empezar, si podemos decirlo así, empezar con algo que te gusta, con algo que sabes que a ti, por lo menos cuando lo compras, por lo menos a mí me va a gustar. Entonces, por lo menos empezar por ahí. Claro, y además hay que tener en cuenta que las novelas de suspense suelen requerir una complejidad elevada, porque obligan al autor a crear un puzzle que tienen que ir uniendo poco a poco, además de las características propias que tiene una obra literaria, ¿no? ¿Te dio miedo en un principio cuando te enfrentaste a la primera página de decir, madre mía, lo que voy a crear? ¿O lo tenías claro ya tu historia en tu cabeza desde el primer momento? Desde el primer momento no. Vale, hubo muchos días, muchos borradores, mucho boli, creando ideas, buscando alternativas, buscando camino. Eso sí, una vez sentado a escribir la primera página, yo ya tenía claro todo lo que iba a pasar, incluido el final. La historia, en este caso, es una historia muy lineal, ¿vale? Muy dentro de lo que hablamos de la novela negra, de lo que hablabas antes, suspense, de puzzle, de enrevesado, es una novela muy, muy lineal. ¿Vale? Vamos a seguir a la protagonista, a Elena, por todo su camino. Donde vaya ella, vamos a ir nosotros. Lo que ve ella es lo que vamos a ver nosotros. No vamos a ver nada por detrás de otros personajes. Los personajes que se crucen con ella son los que nosotros vamos a ver. Vamos a ser sus ojos, vamos a ser sus manos, vamos a ser sus pies. Donde esté ella, vamos a estar nosotros. Entonces, en ese sentido es muy lineal. La dificultad, pues lo que decías, darle ese clima de oscuridad, ese clima de misterio dentro de la sencillez de la línea, darle ese clima de misterio, ese halo de tinieblas que te deje la sensación de que falta algo no encaja, algo aquí ha pasado, algo aquí ha sucedido.
Eso es un poquito lo que sí, lo que tú dices, lo que te asusta cuando te sientas a escribir es cómo vas a conseguir darle eso. La historia es muy sencilla, yo quiero partir de aquí, llegar hasta aquí. Eso es muy sencillo, pero ¿cómo voy a rellenar el resto? ¿Cómo voy a darle la atmósfera a la historia? Esa es la parte más complicada y esa es la parte que más miedo da. No Claro. sabes cómo lo vas a hacer, no sabes. Claro, y es lo que te digo, que sobre todo en este tipo de novela tienen más complejidad aún, porque hay la novela romántica o la novela dramática, tienen un hilo argumental que más o menos, cada una es diferente, pero siguen un mismo hilo, ¿no? Pero las novelas de suspense al final tienes que tener siempre al lector en vilo y que no se lo espere y, ay, que se me ha escapado esto, ya le da una pista, pero entonces... Exacto, y por eso, y de ahí sale lo que hablábamos antes del acabar cada capítulo con una I. Vale, yo el capítulo he acabado, tengo muy clara la escena, pero esa última línea, ese último párrafo, esa última página, falta algo. Crear esa atmósfera es complicado, pero muy bonito. Pero una Claro. experiencia muy chula. Samuel, se dice que hay escritores kamikazes y escritores organizados o planificadores, ¿no? El kamikaze es el que se sienta, no tiene ni idea de lo que va a escribir y donde me lleve el viento, y los organizadores o los planificadores son los que ya tienen muy claro, en este capítulo quiero que pase tal, 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 que cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los kamikazes al final son más espontáneos y se dejan más guiar por la creatividad, pero después tienen sus contras también, al igual que los otros. ¿Tú cómo te consideras, Samuel? Yo totalmente planificado. Como te decía antes, yo cuando me senté a escribir la primera página de la novela, sabía todo lo que iba a pasar y sabía cómo iba a acabar. O sea, desde que me senté, yo ya sabía, tenía todos los personajes creados, toda su trama creada, toda la historia creada, incluso el final. El final ya lo tenía clarísimo desde que me senté a escribir. Entonces, siento que es... A ver, el otro día lo hablaba con una usuaria de Instagram esta misma pregunta. Y ella preguntaba la misma historia. Creo que el kamikaze, a mi juicio, se equivoca. A ver, todos tenemos todo nuestro método y todos tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Pero si no tienes una idea clara de lo que vas a contar, es muy difícil contar todo lo que quieres contar sin cometer errores, siguiendo una cronología real, una historia que no divague, no entres en contradicciones. Sin una idea clara de lo que quieres hacer y dónde quieres llegar, eso es difícil. Es cierto que hay novelas, hay libros de cuentos, poesía, en los que es la imaginación de cada uno cuando se siente inspirado, se sienta y escribe. Puedes escribir 20 páginas del tirón, un cuento del tirón, simplemente con sentarte con una idea vaga. Son métodos perfectamente aceptables, cada uno utiliza su manera. Claro, pero es verdad que para este tipo de género es más complicado ser kamikaze porque te puede llevar a la locura extrema. Claro, lo decía antes, entrar contradicciones, donde antes el coche era rojo, mañana el coche es verde, donde aquí dije que hace 10 años pasó esto, luego resulta que no hace 10, hace 20. Sí. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta, por supuesto. Samuel, ¿qué diferencia crees tú que tiene el género de novela negra o novela de suspense, el thriller, de otros géneros? ¿Qué la diferencia? A ver, todos los géneros tienen un poquito diferente con el resto y incluso hay novelas que es difícil catalogar, es decir, esta novela que es novela negra, es aventuras, es una novela histórica, pero a la vez es novela policíaca. A mi juicio, la novela negra lo que tiene diferente son los personajes. Al final, lo que da vida a las historias, a las novelas y realmente lo que hacen a las novelas interesantes son sus personajes. En la novela negra encontramos un tipo de personaje oscuro, diferente, entre comillas, macabro, que quizás en otras historias son personajes que los personajes de la novela negra quizás no encajarían en el resto de historias. Mientras que el resto de historias sí que podrías, como decir, cambiar personajes de una novela romántica a una novela histórica y no se notaría demasiado. Pero sí que es verdad que el personaje de la novela negra es diferente. Claro. A mí me llama mucho la atención que el autor David Lozano decía en una entrevista que para ser escritor de suspense hay que pensar como un criminal. ¿Tú te has visto identificado con estas palabras? Por supuesto, por supuesto. ¿Te ha Sí, sí, invadido sí, el sí. lado macabro? Sí. De hecho, en Elena en Cruz encontraremos, y ya aquí a lo mejor me
me excedo mucho en contaros. En Elena incluso encontraremos los dos mundos. Vamos a encontrar los dos mundos, el bien y el mal. Definir si ella es heroína o es villana, eso ya es juzgar cada lector. Pero en ella vamos a encontrar los dos mundos. Pero sí, por supuesto, tienes que pensar un poquito desde el punto de vista del villano, de la maldad, de cuál es la peor de las consecuencias, cuál es la peor de las causas. Claro. Sí, por supuesto. Meterte de lleno en ese personaje. Samuel, ¿qué consejo darías o qué pautas te han servido a ti para crear una novela de este tipo? Sobre todo trabajarlo mucho. Como decía antes de sentarte a escribir la primera página, tienes que haber hecho un trabajo largo en torno a la creación de personajes, a la creación de la trama, un poquito de documentación, un poquito de investigación. Aunque luego cuando vas creando, vas escribiendo, van apareciendo las escenas y toda la historia, siempre aparecen cositas que tienes que retocar, pero cuando te sientes a escribir, el trabajo previo tienes que tenerlo muy hecho, muy masticado. Claro. Si tienes todo eso muy bien hecho, muy bien trabajado y muy claro, el resto es mucho más sencillo. Tu novela es autopublicada, hemos hablado, Samuel. ¿Cómo fue para ti la experiencia de la publicación? Siempre lo pregunto porque al final unos y otros tenéis una percepción diferente de este modo de publicar. A ver, para mí fue muy buena, porque, como decía antes, más que otra cosa fue un reto para decir, seré capaz de hacerlo, y una vez terminado, decir, a la gente le gustará. Claro, lo que dices, luego hay dos opciones, buscas una editorial o lo haces tú mismo. Hoy en día autopublicar es mucho más sencillo que antiguamente. Hay plataformas que nos dan unas posibilidades enormes a unos precios muy asequibles y para mí la experiencia muy buena. Es cierto, una parte, a la hora de distribuir, a la hora de dar a conocer tu obra, es más sencillo con una editorial detrás, una editorial potente detrás que te da un poquito de empujón, que si lo haces tú mismo. Es un poquito más... Pero yo lo recomiendo. Sobre todo para las primeras experiencias, para ver que tú eres capaz, que tú muestras lo que has hecho a la gente le gusta, que la gente lo haga ella misma, que tú publiques la primera vez que lo haga por ellas mismas, que lo intente, que la experiencia merece la pena. Samuel, bueno, para hacer tu primera novela yo he visto críticas muy buenas y ha tenido muy buena aceptación. ¿Tú te lo esperabas antes de publicarla, que iba a llegar a tanto público y de esta manera? Siempre tienes la esperanza. Mentiría si te dijese, no, yo no me esperaba nada, no me esperaba... Bien, has sido sincero. Sí, a ver, yo tuve una lectora cero, ¿vale? La que corrigió la novela y la primera que la leyó, su opinión fue fantástica. Yo ya había repasado la novela 8 o 10 veces antes de dársela a ella. Yo notaba que la novela que era buena, que tenía ese gancho, tenía esa cosita que hace que a la gente le guste la lectura, y ella me lo reafirmó, me dijo, enhorabuena, está muy bien, muy entretenida, muy chula, tal. Y sí. Y todo el resto de gente que la ha leído, en general, las críticas son muy buenas. Las críticas malas se centran más en que si, entre comillas, que si es muy sangrienta, que si hay muchas descripciones, que si yo necesito más acción, que si hay mucha acción, que si hay... Ya es algo más subjetivo. Pero en general las críticas son buenas y muy contento por ello. Claro, además hay autores como Javier Castillo, que autopublicó su primera novela en Amazon, al igual que tú y que muchos Exacto. Y a día de hoy, bueno, vemos el fenómeno literario que se ha liado. Podemos ver quién es Javier Castillo hoy día. Pues fíjate, y nos llama mucho la atención. ¿Dónde ves tú en unos años a Elena Cruz? ¿Dónde la veo? No te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque eso forma parte de mi planificación a largo plazo o a corto o medio plazo.
¿vale? Para mí hay una idea de seguir con este personaje, continuar con este personaje. Ya tengo muy claro por dónde va a seguir, cómo va a continuar, lo que va a pasar y dónde va a terminar. Pero espero que dentro de poquito, cuando aparezcan más historias de Elena, la gente ya la conozca y la gente sobre todo disfrute con ella, lo pase bien y disfrute de la lectura sobre todo. Entonces ya podemos decir que va a haber Elena para rato de momento. Sí, exacto. Por lo menos una segunda parte puedo adelantar que sí. Va a haber por lo menos una segunda parte. Qué bien, qué bien. Y Samuel, además de este tipo de género, ¿te ves escribiendo otros o te ves enfocado solo en este? Me ha gustado mucho la experiencia de escribir en este género, la novela negra, pero sí me gustaría intentarlo con otros géneros, sobre todo con un reto muy grande que veo ahí y es la novela histórica. La de dar vida a personajes que vivieron hace 200, 300, 1000 años es algo que me llama mucho la atención, que no sé cómo podría afrontar, no sé cómo podría hacer, pero es un reto que me llama mucho la atención. ¿Las redes sociales están siendo un gran pilar para ti, para dar a conocer tu novela y demás, Samuel, o no crees que no son suficientemente importantes para promocionar este tipo de obras? Hoy en día, sobre todo para escritores que estamos empezando como yo, como decía antes, que la primera experiencia de autopublicar es una herramienta fantástica, es una herramienta que te permite llegar a muchísima gente, mucho más gente que 4 amigos, 4 familiares o 4 librerías que hay a tu alrededor. Es una manera fantástica de llegar al resto del país, a países de Sudamérica, el resto del mundo. Ya quizá hablo demasiado en mayúsculas, pero es una herramienta que te permite, sobre todo a gente como yo, llegar mucho más lejos de lo que llegaríamos sin ellas, por supuesto. Es fantástico poder contar con Instagram, con Facebook, con Twitter. Es fantástico. Hoy en día es fantástico. ¿Tu primera novela la estás leyendo gente de fuera, Samuel? ¿De fuera de España? ¿O traspasado las fronteras? Algún caso hay, sí. Algún caso hay. Algún comentario me ha llegado por privado de que sí que ha llegado y lo mismo, muy contento. Bueno, no es que sea un superventas en Sudamérica, pero sí, algún caso hay de fuera de España que sí. No, pero algo es algo, por supuesto. De otra manera, jamás hubiese llegado a ningún sitio más allá de mi pueblo, de mi ciudad, de mi pueblo y un poquito más alrededor. Entonces, eso seguro. Y además Elena tiene su propia cuenta de Instagram. Exacto. Ella ya se está haciendo famosa por su cuenta sin ti. Exacto. Ella tiene cuenta de Instagram antes que yo, incluso. Bueno, Samuel, pues mira, para los seguidores de La Tecla, dinos dónde podemos encontrar tu libro y dónde te podemos encontrar a ti. Pues a mi libro lo podéis encontrar en Amazon o pidiéndome a mí directamente por privado, en cualquiera de mis redes sociales o en las redes sociales de Elena, que tiene cuenta en Instagram y en Facebook, buscándola por Elena Cruz Oficial, encontraréis sus perfiles o buscándome a mí directamente. Con mi nombre, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, me encontraréis. Y en cualquiera de las dos maneras, tanto por Amazon en formato digital y en tapa blanda, o pidiéndomelo a mí directamente por email o por cualquier mensaje privado en cualquier red social. Encantado de que la gente lo lea y de que la gente se atreva con la historia y que la gente sobre todo que lo lea. Estupendo, Samuel. Me ha encantado pasar este ratito contigo. Seguro que a los seguidores de La Tecla también, y esperamos seguir viendo a Elena, y quien no lo conozca, que vaya ya por él, porque es una historia que nos va a enganchar muchísimo y que va a dar mucho que hablar, seguro. Eso espero. Muchas gracias a ti, Ausi, por todo, por la oportunidad y por esta charlita que me ha encantado también mucho. Igualmente. Y este es Samuel Camacho, un valenciano que hace 20 años tuvo el sueño de escribir su propia novela y que este 2020 le ha dado la oportunidad de dar el salto para hacerlo realidad. Este autor es un ejemplo de que con constancia, esfuerzo e ilusión se pueden llegar a crear proyectos tan sorprendentes como su libro, que solo será el primero de muchos, porque el camino de su misteriosa Elena Cruz solo acaba de empezar. Y a los seguidores de La Tecla de Auxi, si os ha gustado, suscribiros y darle a like, pero sobre todo que estéis ahí y nos leáis. Nos vemos la próxima semana aquí en Descubriendo A de La Tecla de Auxi.